Buenos días, yo soy el doctor Daniel Pacheco y les voy a presentar algunos casos clínicos de artritis por cristales. Estos casos fueron preparados por las doctoras Lorena Venegas y Neva Cáceres. Todos somos de la unidad de reumatología del Hospital San Borja Herrerán del Campus Centro. Primero, una pequeña introducción respecto a las enfermedades por depósito de cristales. Podemos distinguir al menos tres enfermedades diferentes. La primera es la que se produce por el depósito de urato monosódico, que es la gota. En esta gota existen varias fases. Hay una fase de hiperuricemia asintomática. El paciente presenta el ácido úrico elevado, lo cual se encuentra en algún examen de laboratorio, pero no tiene síntomas. Posteriormente puede aparecer un cuadro agudo de gotas que se manifiesta por una monoartritis. Después viene una etapa de intercrisis en que el paciente está totalmente asintomático y puede persistir la uricemia elevada en la sangre. Y finalmente se produce la llamada gota tofacia crónica, que es un cuadro, como su nombre lo indica, crónico y que tiene otras repercusiones a nivel de otros sistemas. La segunda enfermedad es la producida por cristales de pirofosfato de calcio. Hay dos cuadros, uno es la pseudogota y otro es la condrocalcinosis. Y la tercera es la enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita, la cual produce tendinitis, bursitis y que también recibe el nombre de pseudogota. El primer caso es un caso de gota aguda. Es un hombre de 45 años que tiene antecedentes de hipertensión, usa losartán, aspirinas y furosemida. Es comerciante, tiene una obesidad y usa tabaco desde hace mucho tiempo y bebe cerveza diariamente. Este paciente acude al servicio de urgencia por un cuadro agudo de 48 horas de evolución de dolor en el primer ortejo del pie derecho. Dice que nunca antes había tenido un cuadro similar. El inicio es agudo, brusco. Ya en las primeras 24 horas el dolor se ha hecho de la máxima intensidad y además nota que hay un aumento de volumen del ortejo, con un eritema que se va extendiendo, que además hay calor local. Siente un dolor muy intenso y si se palpa la articulación hay una gran sensibilidad. Los síntomas se exacerban con la deambulación y disminuyen con el reposo. A veces el roce de la ropa le produce también dolor. A la exploración física podemos apreciar un gran aumento de volumen del primer ortejo derecho, especialmente en la zona de la primera articulación metatarso-falángica. Hay una eritema, una hiperemia en la base y a veces la nota en todo el ortejo. Y además refiere una gran hipersensibilidad. Si se toca, se palpa, el dolor es muy intenso, por eso que no puede usar su calzado. Acá vemos en esta foto el dolor, el aumento de volumen, ¿no es cierto?, en la primera articulación metatarso-falángica, con un eritema que también se extiende hacia el dorso del pie. En ocasiones puede también afectar el ortejo en su totalidad. A esto se denomina podagra. Este cuadro clínico es una podagra que puede tener distintas causas. Y en el esquema del lado derecho podemos ver lo mismo, ¿no es cierto? Está la hinchazón de la articulación y se observan masas de ácido úrico o de tofos
en la sinovial, que están formados por cristales de urato monosódico. ¿Cuál sería la hipótesis diagnóstica? ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuál sería la conducta? Bueno, esto es una podagra, como ya dijimos, y corresponde a una monoartritis aguda. Es una gota aguda. ¿Ya? El diagnóstico diferencial de este cuadro, primero parte por la enfermedad por cristales de urato monosódico, que es lo más frecuente. Un cuadro de este tipo, prácticamente el 99% de los casos es una artritis aguda por cristales de urato monosódico. Pero en algunos casos hay otras causas, por ejemplo una artritis infecciosa de la misma articulación, una celulitis. Ustedes ven en la foto que se aprecia inflamada el dorso del pie, que puede a veces ser indistinguible de una celulitis, una bursitis de la bursa de la articulación metatarsofalángea, que puede provocarse por roce, o a veces una algodistrofia, una distrofia simpático-refleja, que produce también aumento de volumen y enrojecimiento. Raramente un cuadro parecido puede ser producido por una fractura de un metatarsiano. Muchas veces este cuadro, cuando llega a un servicio de urgencia, comienza a ser tratado con antibióticos, porque es el principal diagnóstico diferencial la presencia de una infección, una celulitis. Evidentemente, cuando no corresponde a esa patología, ese tratamiento no corresponde. El estudio de este caso puede ser en base a un laboratorio simple, un hemograma, una velocidad de sedimentación para descartar signos de alguna infección, una leucocitosis muy severa. La velocidad de sedimentación puede elevarse moderadamente. También se puede realizar estudios de laboratorio general para ver si hay patologías concomitantes. Muchas veces estos cuadros se asocian a otras alteraciones bioquímicas, como por ejemplo dislipidemia, diabetes, y una uricemia. La uricemia, en el caso como este agudo, habitualmente está normal. Es difícil que se encuentre elevada porque los cristales se depositan en la articulación y la uricemia de la sangre disminuye. Por lo tanto, que si uno pide una uricemia en un cuadro como este y la uricemia está normal, no descarta el diagnóstico. Y bueno, pues es una monoartritis, por lo tanto uno se plantea que la necesidad de hacer una punción articular para buscar los cristales y descartar una infección. Habitualmente el dolor no permite realizar una punción en este caso, y el cuadro clínico es muy característico. Tiene que uno pensar en la necesidad, en este caso particular, de realizar al menos alguna vez una punción articular, pero cuando el cuadro se ha repetido varias veces, el diagnóstico está muy claro, no es necesario realizarla. La terapia del cuadro parte por el régimen. El paciente tiene que saber que tiene que evitar los alimentos ricos en purinas, especialmente las carnes rojas, vacuno, cerdo, cordero, también los mariscos, el alcohol, especialmente la cerveza, que proporciona grandes cantidades de purinas, y también tiene que saber que hay algunos medicamentos que pueden disminuir la eliminación del ácido úrico. Por ejemplo, los diuréticos como la furosemida que este paciente está usando, y la aspirina también, que puede retardar la eliminación del ácido úrico. Y el tratamiento del cuadro propiamente tal se realiza ya sea con antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo diclofenaco, ibuprofeno 3 veces al día por un periodo de unos 7 a 10 días para que el cuadro pase totalmente.
También se puede tratar con colchicina, se pueden comenzar con 2 comprimidos y después agregar un comprimido más a la hora siguiente, y con eso la mayoría de las veces el cuadro se controla. Posteriormente se puede continuar con colchicina o con antiinflamatorios por un tiempo más o menos prolongado para que el cuadro pase totalmente. Aproximadamente a los 10 días con el antiinflamatorio, si uno inició antiinflamatorios, el cuadro cede totalmente, uno puede empezar a suspender los antiinflamatorios, pero mantener el tratamiento con colchicina por un tiempo más prolongado para evitar que el cuadro reaparezca. En un primer episodio no es necesario usar úrico-súrico o hipouricemiante, como el allopurinol, porque puede que este cuadro no se repita, puede que un paciente tenga un cuadro en su vida o demore varios años en que se provoque otro cuadro de este tipo. Entonces el tratamiento principal es el régimen, evitar algunos medicamentos, y el tratamiento del cuadro agudo, no necesariamente el uso permanente de medicamentos para disminuir el ácido úrico. Este es el primer caso. Ahora veremos el segundo caso, que es el de una gota crónica. Se trata de un paciente del sexo masculino de 67 años, obeso. Este paciente es bebedor de cerveza por años y refiere a haber tenido episodios de monoartritis del primer cortejo derecho de 2 o 3 episodios anuales desde hace más de 10 años, que mejoraban con antiinflamatorios. No siguió tratamiento dietético ni farmacológico, pese a que le habían hecho el diagnóstico de artritis gotosa. En el último tiempo, las crisis de podagra han aumentado de frecuencia, y en algunas ocasiones ha evolucionado con compromiso oligoarticular, con compromiso de tobillo en alguna ocasión, y en otra ocasión con compromiso de rodilla al mismo tiempo de la podagra. Por esta razón consulta en la actualidad. El motivo de consulta actual es porque tiene un dolor y un aumento de volumen de manos y pies, y porque tiene una deformidad en las articulaciones de las manos que dificulta las actividades de la vida diaria. También ha presentado aumento de volumen de la rodilla derecha. Al examen físico el paciente presenta una serie de nódulos, que son nódulos subcutáneos, especialmente en codos. Se palpan, no son dolorosos, tienen un aspecto, una consistencia como gomosa, son móviles. Y también, esto lo tiene hace muchos años, pero también en el último 2 años ha notado que tiene estos nódulos también en las manos, los dedos de las manos y en los pies. También ha notado lo mismo, una aparición de un nódulo en el pabellón auricular. Y algunos de estos nódulos están fistulados, o sea, tienen erosiones y se han hecho más inflamatorios. Acá podemos ver en la primera diapositiva, en la primera foto, la de la izquierda, el aumento de volumen que presenta en el codo derecho el paciente. Y que ustedes pueden apreciar, está un poquito enrojecido y está erosionado, ¿no?
Muchas veces uno puede realizar una punción en estos nódulos que corresponden a tofos, y uno puede demostrar la presencia de cristales de urato monosódico. Es muy importante porque hay diagnóstico diferencial, hay otras causas de nódulos a este nivel. Por ejemplo, la artritis reumatoide tardía puede presentar también nódulos reumatoides que pueden ser muy parecidos a los tofos. En la radiografía, en la imagen que se ve a la derecha, se ve también aumento de volumen en distintas zonas de la mano, en la metacarpofalángica y en los dedos propiamente tal, y que también pueden corresponder a tofos, ¿no es cierto?, si es la enfermedad que estamos tratando, o el diagnóstico diferencial es con nódulos reumatoides que también se pueden presentar en las manos. Acá vemos algunas fotos. La de la izquierda se ve un gran aumento de volumen en el segundo dedo izquierdo, que está inflamado, probablemente es muy doloroso, y también se ve un nódulo un poquito más pequeño en la interfalángica proximal del dedo vecino. También se ven en la foto del lado derecho presencia de estos nódulos a nivel aquiliano y abajo a nivel del pabellón auricular. O sea, la presencia de nódulos en esta enfermedad o de tofos puede ser en distintos lugares, principalmente en los lugares de extensión de las articulaciones, especialmente en el codo, donde más frecuentemente uno puede encontrarlo, y en las manos. El paciente tenía una uricemia de 8.3 miligramos, lo que está bastante elevado, y el resto del estudio bioquímico está bastante normal, con un hemograma normal y con reactante de fase aguda, PCR y VHS normal. Y si para hacer un diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide, por la presencia de estos nódulos, estos dolores en las manos, esta deformidad de las manos que refiere el paciente, uno tiene que hacer un factor reumatoide y un anticuerpo antipéptido citrulinado, que en estos casos son negativos. En este paciente fue negativo. Muchas veces en el estudio del perfil bioquímico, en estos casos de gota crónica, uno puede encontrar alteraciones de la glicemia y del estudio de los lípidos, porque esto puede ir acompañado de diabetes mellitus 2 o de dislipidemia. O sea, es una alteración metabólica que no solamente altera los niveles del ácido úrico en la sangre, sino que también de la azúcar, de la glicemia y de los lípidos. Si uno hace una radiografía, puede ver lo siguiente: puede haber un aumento de parte blanda importante y gran cantidad de erosiones, ¿eh? Acá se ven erosiones en las metacarpofalángicas, erosiones muy extensas. También se ven en las interfalángicas proximales. Son muy grandes las erosiones, también acompañado por este aumento de volumen de parte blanda. Pueden a veces confundirse con las erosiones que se ven en la artritis reumatoide. En esta diapositiva podemos ver en la de la izquierda un tofo con lesiones cutáneas y salida de cristales de urato. Esto es bastante exagerado, es raro que uno pueda ver una alteración como esta, pero ocasionalmente llegan pacientes con problemas como el que estamos viendo en esta foto. Y en la de la derecha tenemos el estudio con luz polarizada del líquido sinovial, con
con un microscopio de luz polarizada, en que se ven estos cristales que en este caso tiene una forma de aguja. A la luz polarizada es de la llamada birrefringencia negativa. Bueno, ¿cuál es la hipótesis diagnóstica? ¿Cuál es la causa o causas? ¿Cuál es la conducta a seguir? Este paciente tiene lo que se denomina una gotatofasia crónica, ¿sí? Es un cuadro, aparece después de múltiples episodios agudos que inicialmente son monoarticulares, pero posteriormente se hacen oligoarticulares y pueden ser poliarticulares, con presencia de nódulos subcutáneos en la zona de extensión de distintas articulaciones, lo que en la mano hace plantear o hace dudar respecto a si es una artritis reumatoide con nódulos subcutáneos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Las causas de la gota, hay causas primarias y secundarias, pero hay componentes hereditarios muy importantes. Normalmente hay antecedentes familiares de gota o de hiperuricemia. Y esto se ve, digamos, alterado, se ve aumentado por problemas en la alimentación. Pacientes normalmente son grandes consumidores de carne o de alcohol, y con aumento entonces de la entrega, ¿no es cierto?, de purina, hay un aumento en la producción del ácido úrico, y también puede haber una falla en la excreción del ácido úrico. Y entonces cuando hay una falla renal, por ejemplo, puede producirse una disminución de la excreción del ácido úrico, y eso aumenta la uricemia. Los diuréticos, por ejemplo, como la furosemida, la aspirina, como dijimos en el caso anterior, pueden disminuir también la excreción del ácido úrico a nivel renal, y con eso aumenta la uricemia y con mayor posibilidades de producir exacerbaciones del cuadro. A largo plazo, el compromiso crónico, la gota crónico, puede producir otras alteraciones a nivel renal, especialmente. A nivel renal puede producir litiasis renal de ácido úrico, y también puede producir daño intersticial tubular renal, que puede, por un lado, aumentar o disminuir aún más la excreción del ácido úrico, con el consiguiente elevación a nivel sanguíneo, y también con problemas de la función, del funcionamiento, ¿no es cierto? Puede llegar a una insuficiencia renal. Y estos pacientes con gotatofasia crónica deben ser tratados fuera de las recomendaciones de alimentación, de evitar el alcohol. Deben ser tratados con medicamentos como el allopurinol, el febuxostat, que inhiben la xantino oxidasa, la enzima que produce el urato monosódico o el ácido úrico a nivel sanguíneo. A nivel sanguíneo se expresa como ácido úrico, pero al precipitan como cristales de urato monosódico. Antes de entrar al siguiente caso, quisiera aclarar algunos conceptos respecto a los casos de gota. En primer lugar, el tratamiento de la gota aguda, de la crisis de artritis gotosa aguda, en general la respuesta es bastante rápida, más o menos a las 24-48 horas hay una gran disminución del dolor y de la inflamación cuando uno comienza el tratamiento con antiinflamatorios o con colchicina. El tratamiento con el antiinflamatorio y la colchicina debe prolongarse
por 7 a 10 días para evitar la recaída. Pero la respuesta rápida, y eso también sirve mucho para asegurarse del diagnóstico. Cuando uno no hace una punción y ve que la respuesta es rápida con el antiinflamatorio, uno tiene más seguridad de que realmente es una gota el cuadro que está presenciando y no un cuadro más severo como una infección. Si no hay una respuesta rápida, uno tiene que eso aumenta la sospecha de una infección. Respecto a la gota tofacia crónica, lo habitual es que el paciente empiece primero a tener varios cuadros de gota aguda. Los periodos de intercrisis van disminuyendo en el tiempo y posteriormente ya empiezan a aparecer los tofos. El tratamiento con los hipouricemiantes, como el allopurinol, debe comenzarse aproximadamente cuando lleve 3 o más cuadros de gota aguda. Nunca se trata la hiperuricemia asintomática. La hiperuricemia asintomática solo se trata con régimen y no se trata con hipouricemiante. Ahora pasaremos al siguiente caso, que es un cuadro de pseudogota y condrocalcinosis. El tercer y último caso es el de una mujer de 70 años que es traída por su hija al servicio de urgencia por un cuadro de 3 días de evolución que aparece posterior a un trauma después de haberse caído en la calle. La paciente presenta dolor en la rodilla derecha, en las manos y en los codos. Este cuadro se inició bruscamente y además refiere aumento de volumen de la rodilla y de la muñeca derecha, con un eritema local. Esta paciente tiene antecedentes mórbidos de hipertensión arterial, dislipidemia y cardiopatía coronaria. Usa losartán, aspirina, furosemida, atorvastatina e isosorbide. Al examen físico se aprecia un aumento de volumen importante de la rodilla derecha, con signos del témpano positivo, o sea, tiene un derrame articular. El examen de la rodilla es muy doloroso. Se aprecia también un eritema en la zona de la rodilla. También tiene la paciente un aumento de volumen en la zona de la muñeca y un poco en el carpo derecho, con sinovitis. No tiene compromiso del estado general, pero está subfebril y refiere impotencia funcional, tiene dificultad para caminar por el dolor de la rodilla. Las articulaciones de la rodilla derecha y muñeca están con un aumento de la temperatura local, se las nota caliente las articulaciones. Y hay un dolor a la palpación y a la movilización. La hija refiere que estos cuadros de aumento de volumen son recurrentes desde hace años y que en relación a su infarto hace 2 años han sido un poco más frecuentes. Acá podemos ver en esta imagen digamos la rodilla derecha, donde se ve que está aumentado de volumen, se ve que hay derrame. No se aprecia bien el eritema, que puede ser bastante intenso, como se ve en la foto del lado derecho, en la muñeca, donde se aprecia muy bien el eritema, muy parecido a lo que se ve en la crisis de gota aguda. La uricemia de este paciente es de 3,2 miligramos por decilitro, lo cual es normal. El estudio bioquímico básico es normal, tiene un hemograma normal. Y los reactantes de fase aguda pueden estar un poquito elevados. El factor reumatoide y el antipéptido citrulinado cíclico son negativos. Se le realiza una radiografía de rodillas y de manos. Acá podemos ver en la radiografía del lado izquierdo, la rodilla, se aprecia en la interlínea articular
una zona lineal que corresponde a depósitos de calcio. Se ve muy bien en ambos lados, en ambas carillas articulares. Y en la radiografía del lado derecho se aprecia en la muñeca, en el ligamento triangular del carpo, también depósitos de cristales. Así es como se ve entonces los depósitos de cristales de pirofosfato de calcio en la condrocalcinosis. Se le realiza un estudio de líquido articular. El estudio muestra un líquido inflamatorio con más de 3.000 polimorfos nucleares que pueden llegar a ser bastante más abundantes, hasta 20.000 o más, y que en algunas ocasiones puede confundirse con una artritis séptica. Pero el estudio con el microscopio de luz polarizada muestra presencia de cristales de pirofosfato de calcio, que son cristales más bien romboides y con birrefringencia positiva. Con ese estudio se puede hacer el diagnóstico entonces de la presencia en el líquido sinovial de estos cristales de pirofosfato de calcio. ¿Cuál sería la hipótesis diagnóstica? Las causas, las conductas a seguir. Ya sabemos el diagnóstico planteado. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica entonces? Sindromáticamente es una oligoartritis. Tiene compromiso de dos articulaciones al menos, la rodilla y la muñeca derecha. Y la principal causa, en este caso, sería una artritis por cristales de pirofosfato de calcio. Lo vemos en la radiografía y también en el examen del líquido sinovial. Existen dos modalidades de presentación entonces de las artritis por pirofosfato de calcio. Una es la pseudogota, que es el cuadro agudo, es la monoartritis u oligoartritis aguda. Habitualmente o más frecuentemente se presenta como una monoartritis, ya sea de la rodilla o de la muñeca, más raramente oligoartritis como en este caso. Y el cuadro es similar a la gota, con aumento de volumen, con eritema y con dolor severo, y el cuadro es también agudo con una progresión rápida de los síntomas. Y el otro cuadro de la enfermedad por pirofosfato de calcio es la condrocalcinosis. La condrocalcinosis es solamente el depósito de pirofosfato de calcio en la radiografía. Eso es lo que vimos en la radiografía de la rodilla y de la muñeca. Una paciente puede tener una condrocalcinosis totalmente asintomática, permanecer con sus cristales depositados en la interlínea articular o en el ligamento triangular de la muñeca y no tener ningún cuadro agudo, pero ocasionalmente, cada cierto tiempo, en relación a un traumatismo como en esta paciente o alguna otra enfermedad secundario a una hospitalización, por ejemplo, a una intervención quirúrgica, se puede presentar el cuadro clínico de artritis aguda, o sea, de pseudogota. O sea, la condrocalcinosis es la manifestación de esta enfermedad asintomática y solo la presencia radiológica de el depósito de pirofosfato, y el cuadro agudo se llama pseudogota. Tratamiento. No hay un tratamiento para disolver los depósitos de cristales de calcio en la articulación, ¿ya? Y el tratamiento de la enfermedad asociada tampoco elimina los depósitos ya establecidos. El ataque agudo de pseudogota se trata con antiinflamatorios en forma bastante semejante como se hace en la gota. Y también la respuesta al tratamiento con antiinflamatorios es rápida, 24-48 horas hay una respuesta inicial.
Muchas veces se utiliza artrocentesis, con lo cual disminuye la inflamación al extraer el líquido, y se puede infiltrar con un esteroide local, lo que también es de muy buena respuesta. En algunos pacientes puede usarse colchicina, pero no tiene una respuesta tan explosiva como en el caso de la gota. Y en los casos de condrocalcinosis o de pseudogotas repetidas, sí puede usarse colchicina para evitar que aparezcan nuevas crisis. El diagnóstico diferencial es muy importante y en el caso de la gota aguda debe hacerse con la artritis séptica, como ya sabemos, con la celulitis, con el síndrome renal complejo, con traumatismos, fracturas, etc. Y en la gota atofasia crónica, con la artritis reumatoide, especialmente si hay compromiso de las manos, con tofo y deformidades. También con la artritis séptica, porque hay algunos casos de artritis séptica que se pueden presentar como una oligoartritis. En las enfermedades por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la artrosis pura, y hay que tener en cuenta que muchas veces se puede acompañar una artrosis con condrocalcinosis. Y a veces la artrosis que se ve muy inflamada es porque hay una pseudogota agregada. Entonces uno tiene que diferenciar si es solo artrosis con derrame o artrosis con enfermedad por depósito de cristal, con pseudogota. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide. Hay alguna forma de presentación de la enfermedad por depósito de cristales de calcio que son muy semejantes a una artritis con compromiso de ambas manos, con compromiso de las metacarpofalángicas, en que se ve una disminución de los espacios a nivel metacarpofalángico bilateral, que simula una artritis reumatoide. En este caso es una artritis cero negativa. Entonces uno tiene que buscar en diferentes articulaciones la presencia de los cristales de calcio para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y también hay algún tipo de artritis neuropática con destrucción articular que pueden ser muy parecidas a una condrocalcinosis. Finalmente, no hay que olvidarse que la mayoría de las veces las enfermedades por depósito de cristales se presentan como monoartritis. El diagnóstico diferencial más importante es siempre con la artritis séptica, y siempre debe hacerse una punción articular para el estudio de estos pacientes. Eso es todo, muchas gracias.